grabar ahorita. La clase de hoy es día 24 de septiembre de 2020, con el grupo de Bioestadística y Epidemiología. Hoy vamos a hablar sobre variables. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, puede prender sus micrófonos y puede preguntar. O puede escribir también, que voy a estar pendiente aquí del WhatsApp aqui do Zoom. Bueno, ¿qué son variables? La primera cosa es importante saber, ¿no? Déjame abrir aquí. Variables son características o atributos que se pueden medir o observar, ¿de acuerdo? Las variables básicamente se miden con instrumentos. Por ejemplo, si yo quiero medir el peso, yo voy a utilizar el instrumento una balanza, ¿no? Si yo quiero medir la talla, yo voy a utilizar el talímetro, ¿ya? Esos llamamos de instrumentos objetivos, ¿no? Pero si yo quiero medir el rendimiento académico de ustedes, yo aplico un examen, un seminario oral, un informe. Entonces, son instrumentos subjetivos que van a depender mucho del criterio del investigador, del profesor, cuando vaya a calcular la nota de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, las variables son esas características que se pueden medir o observar. Y las variables, tenemos el concepto también de dimensión, porque hay variables unidimensionales y hay variables multidimensionales. Yo les voy a explicar, ¿ya? Hay determinadas características, científicamente hablando, que no podemos medir. Por ejemplo, si yo quiero medir el amor o el odio, ¿ya? Científicamente hablando, no podemos medir porque no hay un instrumento. O sea, ¿cómo les voy a decir que yo amo más mi grupo de terapia física que nutrición? Es solamente una percepción mía, es un sentimiento que yo tengo, pero no es una variable. Lo mismo es con la belleza. Déjame parar de compartir aquí porque yo quiero mirar a ustedes, ¿ya? Cuando hablamos de belleza, ya, a pesar que hay grupos que me dice, ay, profe, pero sí se puede medir la belleza porque en estos eventos de reinas, de Miss Universe, normalmente ellos están con una rúbrica para medir, pero la realidad no es así. La realidad, cuando hablamos de belleza, hablamos de simetría, ¿de acuerdo? O sea, ¿qué simetría? Que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Naturalmente hablando, es muy raro o casi imposible de encontrar exactamente que el lado derecho sea igual al lado izquierdo. Mismo que ustedes pueden ver ahí una mariposa o cualquier un animal, si ustedes pongan está muertito, pongan al lado derecho, siempre va a tener, o el lado izquierdo tenía una leve distorsión o bastante distorsión, ¿ya? Por eso que en esas cuestiones de belleza, muchas chicas hacen bastantes procedimientos estéticos, ¿verdad? Para tener la mayor simetría posible de los dos lados para, no sé, ganar ahí sus premios. Pero la belleza, obviamente, no hay ningún instrumento actualmente que se pueda medir. Mismo que ustedes digan, por ejemplo, Génesis, ay, profe, ese chico es más bonito que el otro, pero es la percepción de la Génesis, es su percepción. No es la cuestión quién es más bonito, quién es más feo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también, yo quiero medir la fe. O sea, ¿cómo se mide la fe? ¿Es variable? No es variable, ¿ya? Pero yo puedo medir el tipo de cabello, puedo medir el tamaño del cabello, puedo medir el ancho de la mesa, puedo medir el número de fracturas que hay, yo puedo medir los factores que se asociaron a esas fracturas, el tipo de calzado, el tipo de piso, falta de entrenamiento. Yo puedo medir los factores también de riesgo para tener cáncer de pulmón, hábito de fumar, también falta de ejercicio, las dietas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no olviden, variables son características, atributos que se pueden medir o observar, ¿ya? Entonces, pero hay cuestiones, si no hay todavía instrumentos de medición, significa que no son variables, ¿ya? Entonces, regresemos a nuestro PowerPoint. Bueno, como estaba hablando, ¿no? Hay dos tipos de mediciones. Hay las dimensiones físicas y hay las dimensiones lógicas. Las dimensiones físicas, obviamente, se pueden identificar con sujeto con objeto, como les dije. Yo quiero medir la temperatura, utilizo el termómetro, puedo medir la longitud, puedo medir la masa, puedo medir el tiempo, minutos, horas, segundos, lo que sea. Entonces, son magnitudes que yo puedo saber el valor al instante, ¿ya? Entonces, las magnitudes físicas
están relacionadas con las variables objetivas, que pueden ser unidimensionales o multidimensionales, que son variables unidimensionales en general, cuando su dimensión es su propia variable. Por ejemplo, déjame mirar a ustedes también, que a mí no me gusta mucho la diapositiva, sí, prefiero mirarles, no sé. Si yo hablo de temperatura, o sea, si yo pregunto a ustedes, ahorita aquí está haciendo calor, entonces y ahí no sé dónde ustedes están, si está haciendo calor o frío, pero pregunto, chicos, ¿pueden revisar ahorita en su celular cuántos grados Celsius está en el momento? A ustedes rapidito miren el celular, profe, aquí está 12 grados Celsius, aquí está 23 grados Celsius, ¿no es verdad? O una no es que el celular sea un termómetro, pero él está conectado a internet y obviamente saca esos datos de algún lado, ¿sí o no? Pero si tuviera un termómetro para medir la temperatura de su cuarto, tranquilamente podrían ver, ¿ya? Entonces es unidimensional porque no necesitamos de otras variables para medir esta. Lo mismo de la edad. Si yo pregunto, por ejemplo, Majo, ¿cuál es tu edad? Majo me va a decir, no sé, 20 años. O si eu pergunto a José, ¿cuál es tu edad? Me va a decir, no sé, 21 años. Yo necesité preguntar otra variable para que ellos me digan su edad. No, ¿verdad? Entonces, hay variables unidimensionales y no necesitamos de esas subvariables para medir. Lo mismo es el género. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cuál es su género? Voy a decir femenino, ¿sí o no? Ya, en Ecuador, ¿no? O sea, femenino tiene la definición de género. ¿Necesité de otras subvariables para decir que yo soy de género femenino? No, para nada. Ahora, si yo pregunto a ustedes, por ejemplo, chicos, vamos a hacer un estudio en la comunidad rural A, ¿ya? Para analizar la calidad de vida. Cuando pregunto a ustedes qué es calidad de vida, ¿qué viene en la cabeza? Vienen bastantes cosas, ¿verdad? O sea, nivel socioeconómico, viene cómo gasta sus ingresos, los egresos también, está dentro del nivel socioeconómico. También podemos hablar del nivel académico, sobre calidad de vida, la infraestructura de la casa también. O sea, hay muchas subvariables que se pueden calcular la calidad de vida, ¿de acuerdo? Es lo mismo que pasa cuando quiero medir, por ejemplo, si yo quiero saber si, por ejemplo, Lucy, ella tiene sobrepeso. No solamente voy a mirar a Lucy, ¿verdad? Yo tengo que calcular o qué? La talla y el peso. Entonces, si yo quiero saber si Lucy tiene sobrepeso, o sea, el estado nutricional de Lucy, yo tengo que calcular la talla y el peso. O sea, entonces, el índice de masa corporal o estado nutricional son variables ya multidimensionales porque necesito de subvariables para calcular, para saber si Lucy realmente tiene sobrepeso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿Qué es unidimensional y multidimensional? ¿No? Ya. Entonces regresemos a nuestra diapositiva. Ya. Bueno, como les dije, ¿no? Sobre variables multidimensionales, ahorita vamos a entrar en las dimensiones lógicas, ¿ya? Y son dimensiones lógicas que les dije que dependen también mucho de la interpretación del investigador, pero también utilizamos instrumentos documentales, por ejemplo, un examen es un instrumento lógico, obviamente. Si yo quiero analizar el conocimiento de ustedes al respecto del coronavirus, obviamente voy a hacer varias preguntas, ya hay un cuestionario. Por hacer también una técnica de entrevista, ¿ya? Esas son dimensiones lógicas. Por ejemplo, una cosa muy importante que ustedes de terapia física usan bastante es la escala del dolor. La escala del dolor es una variable subjetiva unidimensional. ¿Por qué? Ojo aquí. La escala de dolor va de 0 a 10, ¿sí o no? 0 es sin dolor y 10 hay insoportable, ¿verdad? Cuando ustedes, no sé, pero supongamos que el Justin me pega. Aí, la Majo me pregunta, profe, de 0 a 10, ¿cuánto usted siente de dolor? Y yo, creo que siento un 7. O sea, es mi percepción, ¿sí o no? No es cuestión de que ustedes pongan algún instrumento físico para ver realmente la escala de dolor que yo siento. Hay personas que son más resistentes a dolor que otras, ¿verdad? Pero la escala de dolor, ya, a pesar que tiene esa numeración, es una variable ordinal. Ya vamos a hablar sobre eso, ¿ya? Entonces, él es unidimensional porque no necesitamos otra variable para medir el dolor, ¿ya? Y en relación, por ejemplo, las variables subjetivas multidimensionales, una de las
las ventajas de esas escalas porque tiene una mayor estabilidad. ¿Por qué? Porque cuanto más subvariables calculamos para encontrar algo, significa que la respuesta va a tener mucho más confiabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estaba hablando anteriormente con ustedes, ¿no? Si yo quiero medir, es porque cada país mide calidad de vida distinto, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver aquí más o menos, ¿ya? Quero medir mi estudio sobre calidad de vida. Quando eu escuto essa palavra calidad de vida, me dá uma coisa, porque é super complejo de medir. Aqui diz, por exemplo, aqui abaixo, se vocês miram a primeira parte da pirâmide, saúde física. A saúde física está englobada o quê? Saúde, se tem alguma enfermidade, estado físico, se o entorno ecológico é saudável, se não é contaminação, serviços de atenção sanitária, serviços básicos, comida, higiene, roupa, etc. Isso solamente para a variável saúde física. A saúde psicológica, já angústia, estresse, ansiedade, depressão, autoestima, a estabilidade emocional, a resiliência, todo isso é a parte de saúde psicológica. La red interpersonal, o sea, las interacciones sociales, las redes de apoyo, las interacciones virtuales con grupos, y eso estamos utilizando bastante, ¿no? Actualmente. Autorrealización, la cuestión de la cultura, nivel cultural, académico, las competencias personales. Ahí tenemos también inclusión social, la participación de la comunidad. Também temos o bem-estar socioeconômico, a questão do trabalho, o tipo de emprego, o entorno laboral, a vivienda, a infraestrutura, os direitos, se tem acesso gratuito a algumas coisas, a religião. Ou seja, para medir realmente a qualidade de vida, eu tenho que medir cada uma dessas, pode haver muito mais, e cada uma dessas tem também suas outras subvariáveis. Então, é uma variável subjetiva multidimensional, porque há várias dimensões ou subvariáveis que vai calcular esta variável maior que chamamos de, nesse exemplo, qualidade de vida. De acordo? Então, outra coisa que é super importante, chicos, é como calculamos variáveis subjetivas, já? Déjenme parar de compartilhar, que eu quero ver a vocês. Se pode, obviamente. Quando um professor, quando vocês fazem investigação, ou se já fizeram investigação, ou se vão fazer investigação em algum momento, quando vocês querem trabalhar com algum trabalho, tipo que trabalhar com um trabalho, vale a redundância, normalmente se trabalha com questionários. Vocês de terapia física trabalham bastante com testes para evaluar, diagnosticar algo, não? A presença ou a ausência de algum fenômeno, de acordo? Esses testes, obviamente, são validados. Já pode ser validado a nível latino-americano, pode ser validado a nível europeu, pode ser validado a nível mundial. Já, então, pero se vocês querem tipo, fazer CAPS, CAPS significa conhecimentos, atitudes e práticas, já que são 3 variáveis super conhecidas. Normalmente se utiliza um questionário. Questionário é um instrumento e a técnica do questionário chamamos encuesta, de acordo? Então, para desenhar um questionário, é todo um processo de validação e construção. Pero há outra forma que hoje em dia podemos encontrar na internet milhões e milhões e milhões de questionários, dependendo de nossa pergunta de investigação. E esses questionários devem estar validados, é a melhor coisa, já? Porque a validação é importante, porque me vai dizer exatamente que esse questionário vai medir o que realmente eu quero medir, de acordo? Então, regressamos às diapositivas, já. Então, quais são os atributos de las variáveis, já? Uma coisa super importante aqui, que essa lâmina, vocês vão compreender melhor quando vão estudar, não sei, investigação aplicada à fisioterapia, algo assim, que quando eu hablo, que les vou explicar que são variáveis categóricas ou qualitativas, e variáveis numéricas ou quantitativas, não é o mesmo que um estudo de enfoque qualitativo e que um estudo de enfoque quantitativo. Tem palavras iguais, já, pero são propósitos distintos. Os estudos de enfoque qualitativo, por exemplo, o que se estudia é a origem do problema, já. Quando estamos estudando a origem do problema, significa que recém vamos a descobrir as variáveis, já.
Cuando estamos estudiando ese origen de los problemas, no estamos utilizando estadística. Ya todo es descriptivo, todo estás categorizando, ¿de acuerdo? Cuando hacemos un estudio de enfoque cuantitativo, al revés, aquí sí utilizamos la estadística. Entonces, los dos no tienen nada que ver con variables cuantitativas, variables cualitativas. Era solamente una atención que quería poner a ustedes. Entonces, verán, la primera cosa que quiero explicar a ustedes es sobre variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de una variable cualitativa nominal, significa que no hay ningún orden. Por ejemplo, la variable nacionalidad. Nacionalidad tenemos millones, ¿verdad? Porque tenemos más de 30. O sea, brasileños, ecuatorianos, bolivianos, etcétera. Entonces, ¿hay un orden? ¿Quién llegó primero? No, ¿verdad? Entonces, es una variable cualitativa nominal. El género, femenino, masculino, científicamente hablando, es una variable nominal. ¿Ya? Una cosa que la Biblia dijo que primero llegó Adán, después vino Eva, no sé, otra cosa, ¿ya? Pero científicamente no es que llegó primero, o sea, no hay orden. Entonces, el género es una variable nominal. Tipos de ejercicio físico, ¿ya? Los tipos de, no sé, tipos de artes marciales, o sea, es una variable cualitativa nominal porque no hay ningún orden, ¿de acuerdo? Entonces, eso como ejemplo. Y las variables nominales tenemos dicotómicas cuando tienen dos categorías y politómicas cuando tienen varias categorías, ¿ya? El género mismo. En Ecuador tenemos masculino y femenino. Ahora, claro, si me voy a India, tiene más de 10, ¿ya? Pero en Ecuador, siempre, cuando me preguntan, profe, pero ¿cómo yo sé que es politómico o dicotómica? Yo siempre aviso, hay que revisar la definición. ¿Cuál es la definición de la variable? A partir de la definición, tú vas a saber si realmente es dicotómica y politómica. Una dicotómica también es la presencia o ausencia de alguna enfermedad. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, factores asociados a la presencia de hipertensión. Entonces, yo voy a estudiar poblaciones con hipertensión y una población sin hipertensión, o sea, es dicotómico. Politómico podría ser el estado civil. Tenemos en Ecuador soltero, casado, unión de hecho, divorciado, separado, viudo, ¿verdad? ¿Hay orden? No, no hay orden. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una persona divorciada y una persona viuda? O sea, tú puedes divorciarse sin que muera la pareja, ¿verdad? Entonces, es una variable nominal, no es ordinal, ¿de acuerdo? Ahora, una variable cualitativa ordinal, obviamente, tiene orden, ¿ya? Por ejemplo, el orden podría ser el nivel, todo que son niveles es ordinal, nivel académico, primario, secundario, como es tercero grado, cuarto grado, no sé. Entonces, eso es ordinal, el nivel de atención primario, nivel primario, secundario, terciario. Entonces, todo eso son de escala, ¿ya? Entonces, es súper fácil. También podemos transformar las variables, ya dependiendo del objetivo de nuestros estudios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la católica, si ustedes sacan más, tipo 30 arriba, tipo, son 50 puntos en total, ¿verdad? Para aprobar, tienen que ser valores mayores, tipo, mayor o igual a 30. Si son valores menor a 30, tú estás reprobado, ¿verdad? Pero también hay otras universidades que dicen que estamos debajo del promedio, en el promedio y sobre el promedio. Supongamos que el promedio es 7. Entonces, en el promedio, menor a 7, debajo del promedio, y mayor a 7 sobre el promedio. Entonces, si yo voy a utilizar este tipo de escala, estamos trabajando con una variable ordinal, cualitativa ordinal. Si vamos a hablar sobre aprobado o reprobado, estamos trabajando con una variable nominal dicotómica. También yo puedo utilizar variables cuantitativas para transformar a variables cualitativas, ¿ya? Pero eso no conviene ahorita. También podemos trabajar con un atributo que llamamos atributo distancia. Atributo distancia de la escala de intervalo, ¿ya? ¿Qué es eso? O sea, que las distancias de los valores cuantitativos son iguales y también puede asumir valores negativos.
Además que pueden asumir valores negativos, el valor cero no significa ausencia. O sea, una de las variables más comunes de intervalo son la variable cuantitativa, que es la temperatura. La temperatura, que es 0 grados Celsius, significa que es mucho frío, no significa que no hay temperatura. Y la temperatura también admite valores negativos, ¿ya? Entonces, es una escala de intervalo, ¿de acuerdo? Cuando es de razón, significa que el cero es una ausencia, ¿de acuerdo? El cero es una ausencia. Por ejemplo, si yo hablo razón, es el saldo que tengo en el banco. Si tengo cero, significa que no tengo plata, ¿verdad? Entonces, es una escala de razón. Pero esas dos escalas que estoy mostrando a ustedes es solo cuestión de terminología, porque el más importante son esas dos. Las variables cuantitativas continuas y discretas. Las variables continuas cuando provienen de medir. Las variables discretas cuando provienen de contar. Ejemplo, si yo quiero saber el número de hijos ya de una familia, ya puede ser 0 hijos, que no hay hijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No existe 2 hijos y medio, ¿ya? Número de compras, compré un shampoo, 2 shampoos, 3 shampoos, lo que sea. Cuando estoy hablando de variables, pues hablo eso. Cuando hablamos de variables continuas, las continuas aceptan valores con decimales. Por ejemplo, el peso. Si yo subo una balanza, puede decirme que yo tengo, no sé, 63.5 kilogramos. Miren la unidad. Siempre debemos utilizar la unidad. 63.5 kilogramos significa que es una variable continua. La talla, yo podría tener, yo tengo en realidad, 1.6 metros, ¿ya? Entonces, 1.6 metros es una variable continua. La temperatura también, la temperatura puede ser 23.5 grados Celsius, también es una variable continua, porque acepta valores decimales, las discretas no. Como les dije, la transformación de las variables, ¿de acuerdo? Me gusta mucho esta foto. Yo puedo transformar una escala ordinal a nominal, de intervalo a ordinal. O sea, yo puedo hacer transformaciones de variables siempre cuando yo justifique esta transformación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo pongo en un examen así, chicos, es bueno transformar una escala cuantitativa a cualitativa, sí o no y por qué. Verás, la variable que tiene una mayor información para los estudios son variables cuantitativas. Cuantitativas, punto final. Pero las variables cuantitativas, ellas son utilizadas para dar diagnósticos también. Por ejemplo, yo no sé exactamente los valores ideales de la glucosa, ¿ya? Pero supongamos que los valores van hasta 1000. Estoy inventando ya, chicos. Si sale de mi biometría, si me sale así, yo tengo 306, ya. Entonces, de 0 a 400 es baja, de 401 a 600 está en el rango, 601 hasta 1000 está muy alta. Entonces, yo estoy utilizando estos valores cuantitativos, estoy transformando a una variable ordinal, porque esos valores me van a diagnosticar alguna cosa. Entonces, cuando estoy dando algún diagnóstico utilizando una variable cuantitativa, ahí sí es una justificación idónea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo yo sé, profe, que puedo transformar? Eso es base de lectura. O sea, tienen que leer mucho sobre su estudio, sobre sus variables, para estar seguros ya que se puede transformar o no. Bueno, vamos a hablar sobre la relación entre las variables, ¿de acuerdo? Para hablar sobre relación entre las variables, yo tengo que explicar un poco a ustedes sobre la cuestión más de estudios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta pirámide también estoy mostrando 6 niveles de estudio. Tenemos exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. Cuando estamos estudiando los niveles exploratorios, ¿de acuerdo? Significa que en esta partecita de la pirámide es donde vamos a estudiar los enfoques cualitativos.
Es aquí donde va a demostrar el origen del problema, ¿ya? Supongamos que ahorita que estamos en pandemia, cuando apareció el SARS-2, el COVID-SARS-2, que es el nombre del virus, es, obviamente, cuando empezó a tener la gente de Ciudad de China, que nunca sé el nombre, ya supuestamente, cuando ellos no sabían, no hablo supuestamente porque hay muchas ahí teorías, pero en fin, es otra historia. Y también puedo hablar cuando empecemos la parte de epidemiológica, ahí podemos hablar sobre eso, pero ahorita como estamos hablando de estadística, solo quiero explicar a ustedes que cuando una población, una pequeña población presenta síntomas similares y no conoce qué enfermedad se está presentando, hay que hacer un estudio de carácter exploratorio para entender ese fenómeno. A partir de esto, ingresamos a los estudios descriptivos, porque ahí vamos a caracterizar la población, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esa cuestión de caracterizar la población? Supongamos que eu quero estudiar la prevalencia del COVID-19, ¿ya? Acá en Ecuador. Entonces, en el mes, no me acuerdo muy bien los números, pero en el mes de junio tuvimos más de, voy a inventar, 5.000 casos de COVID-19. De los 5.000 casos, 60% eran adultos mayores, ¿ya? De esos adultos mayores, ya la mitad era de género femenino y otra mitad masculino, con tales niveles socioeconómicos, de académicos. Estoy caracterizando la población. ¿Y qué es una prevalencia? Prevalencia es el número total de personas que tienen una condición dividido por el número total de la población. Otra vez, la prevalencia es el número total con la condición que queremos estudiar, diabetes, hipertensión, COVID, puede ser con fracturas en la rodilla, lo que sea, dividido por el número total de la población. La prevalencia utilizamos bastante en porcentajes. 80% de la población, bueno, 80% da população de jovens que praticam CrossFit 5 vezes a la semana, 2 horas a cada dia, apresentam mais fraturas na rodilla que jovens que fazem solamente 2 vezes a la semana. Estou fazendo uma comparação. Pero assim mesmo estou caracterizando. Pero uma coisa super importante, isso é uma pergunta que les voy a hacer, pero no tiene sentido porque muchos de ustedes cuando empiezan a hacer investigaciones o tesis preguntan ¿cuál es el número de variables que yo debo tener? No existe esa pregunta, el número de variables. Eso va a depender de su estudio, va a depender del criterio del investigador, de su experiencia, de la literatura. Cuando hablo de literatura, hablo de referencias, o sea, va a depender mucho de su línea de investigación, cuántas variables ustedes tienen que utilizar, ¿ya? Y obviamente siempre va a haber una variable de interés, en el caso puede ser la diabetes, fracturas, hipertensión, etc. ¿Ya? Ahí, si yo ya sé la prevalencia, la incidencia, ese número de casos nuevos, yo quiero analizar cuáles son las variables que están asociadas, ¿ya? Pero cuando hablo de asociación, yo no estoy hablando de causalidad. Ese nivel llamamos de nivel relacional, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero asociar, déjame pensar, el hábito, el hábito alimenticio con la presencia de cáncer de tireoides, ¿ya? Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una asociación, porque el cáncer, ¿qué tipo de cáncer? Es multifactorial. No solamente por cuestión de alimentación, por la cuestión en general de la calidad de vida que habíamos mirado antes, ¿verdad? Que hay un montón de otras subvariables y dimensiones que miden la calidad de vida, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de asociación, es un punto de partida para hacer una explicación de causalidad, ¿ya? Otro estudio de asociación podría analizar sobre la obesidad y la hipertensión, ¿ya? Son dos enfermedades, o sea, que son distintas, pero al mismo tiempo pueden estar asociadas. O sea, si yo tengo obesidad, voy a tener hipertensión. Si yo tengo hipertensión arterial, voy a tener obesidad. Entonces, ¿cuál es cómo es la dirección de esa asociación? No lo sabemos, ¿ya? Eso no se preocupe, lo que pasa en las diapositivas, pero existe una otra
otro nivel que llamamos explicativo. Normalmente, los estudios explicativos son estudios con intervención, ¿ya? Si yo hablo de intervención, yo hablo de experimentos, ¿ya? Entonces, aquí entramos en las características de variables independientes, variables dependientes, variables intervinientes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, un estudio de causalidad súper, hiper, mega común. Fumar causa cáncer de pulmón. Eso es obvio. ¿Por qué es obvio? Es tan obvio que a nivel mundial todas las industrias de cigarrillo deben poner en la cajita del cigarrillo fotos de personas que tienen cáncer de pulmón, de abortos, problemas, cáncer bucal, cáncer de la garganta, o sea, porque realmente fumar causa cáncer de pulmón, ¿ya? Quando eu hablo de causalidade, não significa que vai passar 100%, já, ou seja, que todas as pessoas que fumam vão ter câncer de pulmão. Não, não é assim, já. Nesse caso, não sei se é nesta classe, creo que é em outra classe. Em outra classe vou falar a vocês a questão do erro, já, apesar que vocês já sabem que é um erro estándar, não é que é igual a desviação estándar dividido por número, a raiz quadrada do número total, de acordo que mide a precisão, habíamos falado disso. Pero hay otro tipo de error que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué son variables independientes? Variables independientes es la causa de algo. Y la variable dependiente es el efecto o el resultado. Por ejemplo, yo me muero de la sed. Si yo tomo agua, pasa la sed. Entonces, ¿cuál sería el efecto de tomar agua? Pasa la sed, ¿verdad? Entonces, ese es el resultado. Ahora verán, esta diapositiva que eu quero explicar a vocês pode assustar um pouquinho, pero esta diapositiva, vocês podem ver aí o eje cartesiano, que as variáveis independentes sempre, sempre, sempre vai estar em esta eje de la x, já? Sempre. A variável dependente sempre vai estar em la eje de la y, de acordo? Para as variáveis independentes, existem três possibilidades, já? Quando estamos estudando o fator de riesgo, por ejemplo, ¿cuál es el factor de riesgo para tener un accidente vascular, cerebral vascular? No sé el orden. Accidente cerebrovascular, creo que es así en español. Accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, de acuerdo con mi poca experiencia, pero hay que leer más sobre factores de riesgo, ¿verdad? En este caso, obviamente, personas que son alcohólicas, personas que fuman bastante, personas que hacen actividad física. Entonces, son algunos factores de riesgo, ¿ya? También que esa asociación también puede ser una consecuencia de algo, ¿ya? Pero bueno, lo que quiero demostrar aquí en esta diapositiva, ¿ya? Que esta asociación, esa correlación o esta regresión, dependiendo de lo que vamos a estudiar más adelante, puede ser tanto para arriba, esa flechita para arriba, puede ser para abajo, ya, positivo, negativo, pero no importa, ¿ya? Lo que importa que quiero explicar a ustedes es que siempre la variable dependiente está aquí abajo, la dependiente está aquí en la eje de la Y, ¿ya? Bueno, vamos a analizar casi la misma gráfica, pero quiero explicar esta aquí a ustedes. Esta gráfica utilizamos cuando estamos trabajando con una prueba estadística que llamamos de regresión lineal. La regresión lineal es un modelo, es una prueba estadística, ya que es un modelo matemático obviamente, es una prueba estadística que trabaja la relación entre la variable independiente y la dependiente. Miren aquí en esa formulita aquí. Esa x que está aquí es una variable independiente y esa y es variable dependiente. Esta x que está aquí, déjame utilizar aquí mi cosita aquí. Voy a utilizar esa es la temperatura, ¿de acuerdo? Esa es la temperatura. Aquí dice temperatura recinto cerrado. Y esa y es el ritmo cardíaco, ¿de acuerdo? Y cada puntito verde que ustedes están mirando acá son las personas. O sea, y esta como es esta línea roja que está aquí, no se preocupen, esa línea roja es un modelo, ¿ya? Eso voy a explicar a ustedes, no, creo que el sílabus no tiene regresión lineal, pero es un modelo, ¿ya? No se preocupen con eso.
¿Qué quiere decir esto básicamente? Quiere decir que cuanto mayor es la temperatura de ese ejercicio cerrado, mayor será el ritmo cardíaco. Eso quiere decir. Entonces, esto es una gráfica de correlación positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque cuando una variable aumenta, la otra aumenta también. ¿Cómo sería una negativa? Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. También puede ser también una positiva si una variable disminuye y la otra disminuye, también es positivo, ¿ya? Entonces, en este caso, significa, ¿cómo yo leo esto? A cada, básicamente, 0,9 grados Celsius de temperatura, aumenta un punto en el ritmo cardíaco. Eso quiere decir, porque cuando, matemática básica, cuando no existe ningún valor después de la letrita, siempre es 1, ¿no? Matemática básica. Entonces, quer decir aqui, esse mais quer dizer, quanto aumenta 0,9 de que, Paloma? De la temperatura em graus Celsius, que supongo que é graus Celsius, aumenta um ponto de ritmo cardíaco. Isso quer dizer nesta gráfica aqui. Por isso que é super importante que vocês perguntem. Dime, Betsy. Ah, não disse nada? Aqui, aqui. Por isso que é importante que vocês entendam que são variáveis dependentes e independentes, porque a variável dependente queremos tratar de explicar ou demonstrar uma causalidade, ¿de acordo? Bueno, outro exemplo também que a variável dependente não sempre é uma, pode ser várias, porque supongamos aqui um exemplo, se aplicamos captopril a um hipertenso, a um paciente hipertenso, o efeito que se deseja lograr é uma modificação. Obviamente, não se quer utilizar uma medicina, quer modificar algo. Pero sabemos que, además do efeito desejado sobre a pressão arterial, porque se eu tomo captopril, obviamente a pressão tem que bajar, produz outros diversos efeitos adversos, efeitos secundários, ¿ya? O sea, aí vem a questão de las variables intervinientes, ¿ya? El efecto deseado es bajar la presión arterial, pero también muchas medicinas, la mayoría de ellas, o casi todas, tienen otros efectos adversos que también son variables dependientes, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con medicamentos, normalmente se hacen estudios de ensayos clínicos. Déjame parar de compartir, que quiero ver a ustedes otra vez. Me siento solo hablando aquí. Infelizmente, creo que no vamos a hablar de ensayos clínicos, no me acuerdo, pero bueno, voy a explicar a ustedes básicamente qué es, ¿ya? Cuando estamos desarrollando suplementos, medicamentos, tenemos que hacer pruebas de ensayos clínicos, básicamente son experimentos puros. Hay 4 fases, normalmente hay 5. La primera fase es la fase 0, o la fase preclínica. Utilizam animales no humanos, pode ser ratones, pode ser conejos, pode ser perros, pode ser chantos, pode ser monos, etc. ¿Ya? Aí vem depois a fase 1, ¿ya? A fase 1 é para analisar a toxicidade. Nesta fase se utilizam pessoas voluntárias sanas, que não tenham a condição, ou seja, por exemplo, se eu estou querendo desenvolver a vacuna para o COVID, obviamente não vou aplicar a vacuna em pessoas com COVID, isso não é ético. Então, eu aplicarei em pessoas sanas para analisar a toxicidade. Isso que passou com a vacuna de Oxford, pelo que eu me acordo em Brasília, que uma só pessoa que quedou mal, então tiveram que parar para analisar, fazer toda a análise anterior da vacuna. Não me acordo se fizeram estudos pré-clínicos com animais, mas creo que sim, mas não é leído, já? Na fase 2, já começa a trabalhar com pessoas já enfermas, já na fase 3, na fase 4. La fase 4 ya sale en circulación, ya sale a circulación, a la venta, pero va a haber un periodo todavía de observación, puede ser 5 años, 10 años, no es porque salió la vacuna ahorita para ser perfecta, o sea, puede tener efectos secundarios acumulativos durante 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Por ejemplo, las chicas que consumen anticonceptivos orales, aquí en Ecuador hay muchas marcas de anticonceptivos que paró la venta, porque houveram uma grande prevalência de mulheres que tiveram tromboses. Então, tiveram que reavaliar, ou seja, essas marcas
para ver qué pasó, porque todas las mujeres tuvieron trombosis. Entonces, cuando estamos hablando, cuando empezamos a hablar la parte epidemiológica, ahorita utilizando esta cuestión del COVID, no, porque es bueno siempre hablar de la situación actual, no es que va a salir una vacuna ahora a fin de año que va a curar a todas las personas del mundo. Pueden haber muchas reinfecciones, hay muchas cepas distintas, puede surgir otra cepa totalmente distinta del COVID-19, o sea, puede haber otro tipo de COVID también. Entonces, es como el virus de la gripe, de la influenza, de la gripe porcina, gripe aviaria, la peste negra, etcétera, 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 que demoraron como 20 años, 10 años, 5 años para que la vacuna se estabilice, ¿ya? Entonces, HPV también, que dicen que para que sea más efectiva en relación a HPV, que es el virus de papiloma humano, ¿verdad? Para las mujeres, básicamente, así normalmente, tiene que ser cuando eres, antes de empezar la vida sexual, es mucho más efectiva la vacuna. Son 3, tienen que tomar 3 dosis, etcétera, pero también pueden, las chicas que ya empezaron la vida sexual también pueden tomar, siempre y cuando ellas no tengan el HPV, que hacen con el Papa Nicolau, que es la prueba, bla, 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 que las chicas deben saber lo que estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es muy importante que sepan eso, la cuestión de experimentos. Y cuando hablo de variable independiente y dependiente, ¿qué va a pasar? Si hablo de la vacuna, ¿qué es la condición que la vacuna contra el COVID va a hacer? Obviamente, en este caso, puede ser prevenir o curar, ¿ya? Entonces, el COVID, la presencia del COVID, mi ejemplo es la variable independiente, ya es la presencia, ya tengo el COVID. ¿Qué va a hacer la vacuna? En el caso sería curar, o sea, para que yo no tenga más, ¿verdad? Entonces, el efecto de la vacuna, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería la variable dependiente, ¿ya? Eso es un ejemplo muy sencillo de entender. Pero si yo pongo otro ejemplo, ya supongamos que ustedes saben, un ratito, ya regresé. Es, por ejemplo, si yo como mucho carbohidrato, azúcar, lo que sea, obviamente la tendencia es engordar, ¿verdad? Variable independiente, consumir azúcar. Y la independiente es el peso. Pero puede haber una variable interviniente que afecta la dirección de la dependiente, que puede ser el ejercicio físico. O sea, que el gasto calórico es mayor que el consumo. ¿Sí o no? Entonces, con el ejercicio físico, yo quemo más calorías. Entonces, no voy a engordar. En este ejemplo, súper sencillo, porque la vida no es así, ¿verdad? La vida es multifactorial. No es que una variable afecta a la otra. Pueden ser varias variables que afectan una condición, o una condición puede afectar varias variables, ¿ya? Ustedes son terapeutas, ahora alguien tiene que explicarme, que es una pregunta que olvidé de buscar en Google, pero ustedes deben saber. ¿Por qué aparecen puntos gatillos? ¿Por qué? ¿Cuáles son factores asociados a los puntos gatillos? ¿Alguien sabe? Son los puntitos de tensión que tenemos así en la espalda. Fernando, yo sé que tú quieres contestar. O sea, no sé si estoy en la correcta, pero es por sobrecarga muscular o es por contractura, no, no sé. Ya, ok, la cuestión de la carga muscular. Claro que tenemos más tensiones aquí en las bolitas, ¿verdad? Aquí atrás. Ya, ¿qué más hacer? José, ¿querías hablar? El estrés, profe. El estrés. La variable estrés ya es multifactorial. Ya, ustedes saben que el estrés es la enfermedad de varios siglos y recién que la organización, no recién tipo hoy, obviamente que no, recién la Organización Mundial de la Salud está ya dando señales de alerta sobre la cuestión del estrés. No sé si ustedes conocen amigos, compañeros, gente de la familia, eh, que cae el cabello, la barba, no, para de crecer, o sea, por cuestión del estrés, que también puede conllevar la ansiedad, puede conllevar la depresión, también cáncer, ¿ya? O sea, hay un montón de variables que están relacionadas solamente con el estrés. Ahora, claro, es como es un ciclo, porque yo tengo estrés. Ahí pueden ser cuestiones, hay muchos estudios, hay muchas más asignaturas, muchas tareas, el trabajo, los niños, o sea, todo es multifactorial, ¿sí o no? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando?
todo eso son variables, ¿ya? Todo lo que estoy hablando son variables que se pueden medir. Obviamente, como yo sé que tengo estrés, obviamente una prueba psicológica o con la psiquiatra, me puede decir, obviamente, el nivel de estrés. Una cosa es la presencia y ausencia, que es muy fácil. Creo que todas las personas del mundo tienen estrés. O sea, unos leves, otros moderados, otros crónicos. Lo mismo que es la depresión, lo mismo que la ansiedad. Entonces, obviamente, con pruebas psicológicas, ahí vamos a saber realmente cuál es nuestro nivel. Esas pruebas dicen, ¿no?, algunos investigadores más del área de ciencias exactas, que los estudios sociales en general son estudios que dicen que es una pseudociencia, ¿ya? Que no es una ciencia pura. Porque esos tests, ya como, por ejemplo, cuando ustedes quieren saber el coeficiente intelectual, yo nunca hice en mi vida, pero dicen que es súper, no sé, tiene que llenar unas cositas, no sé qué, bla, bla, bla. Aí te dá um valor, te dá um diagnóstico final para ver se tienes 81, maior. Aí sempre compara com Albert Einstein, né? Se é maior ou menor o coeficiente de Albert Einstein, pero é muito subjetivo, ou seja, porque há diversos tipos de inteligência. Então, há um grupo de investigadores nas ciências puras que dizem que as ciências sociais é pseudociência, porque realmente depende muito da interpretação do observador. Já, pero essa é uma discussão que não nos importa ahorita porque somos del área de la salud y tenemos que utilizar lo que es validado. Sin embargo, a pesar que eso porque está validado no significa que esté bien hecho, pero es otra cuestión. Vamos a hablar de estadística ahora. Regresando a lo que estaba hablando, que yo no me acuerdo, estaba hablando de esto. Ya, otra cosa son los estudios predictivos. Los estudios predictivos, chicos, básicamente lo que analiza es la probabilidad que puede pasar algo. O sea, ¿cuál es la probabilidad que yo, por ejemplo, salga a la calle ahorita, ya, yo me contagie con el COVID? Ustedes pueden utilizar alto, medio y bajo, ¿verdad? Pero sabiendo que, no sé, que 70 o 80% de la población ya tuvieron contacto con el virus, si es una gran prevalencia, obviamente la probabilidad será muy alta. Se puede calcular, porque tenemos varios tipos de pruebas estadísticas que, infelizmente, nosotros de cuarto nivel no vamos a estudiar, como, por ejemplo, series de tiempo, regresiones multivariantes, estudios de análisis de supervivencia. Todo eso no vamos a estudiar porque son estadísticas bastante complejas. Quiero decir a ustedes es que se puede calcular probabilidades que puede ocurrir. Por ejemplo, en el año 2015, si no me equivoco, o 2017, la cuestión del volcán Cotopaxi, ¿se acuerdan? Que iban a explotar y sacaron la mayoría de las personas que vivían alrededor del volcán. Claro que algunos se quedaron ya, pero tenía un gran riesgo y vinieron bastantes investigadores de otros países, los geógrafos, los geólogos. Y me acuerdo clarito que cuando estaba leyendo el periódico, decía que la predicción era de 3 meses. ¿Pasó? No pasó. Estamos hablando de probabilidad. Cuando hablamos de probabilidad, no significa que va a pasar. Puedes calcular que 80%, que es alto, 70%, 50%, etc. Utilizamos en porcentajes que es mucho más fácil de entender. A pesar que matemáticamente hablando, probabilidades no se mide con porcentajes, pero no importa ahorita. Esas cuestiones de terminología, ¿ya? Pero también puede calcular, por ejemplo, cuál es la probabilidad, chicos, que yo vaya a Brasil ahorita, compre un pasaje, no sé, de la empresa Copa, ¿ya? Y que el avión no caiga. La probabilidad tiene que ser muy pequeña, ¿verdad? Porque si no, la gente no viajaría de avión, ¿ya? Es mucho más común tener un accidente de tránsito do que un accidente de avión. Pero es obvio, la mortalidad de un solo accidente de avión es mucho más alta que un accidente de tránsito. Es correcto, ¿ya? Entonces, las predicciones trabajan bastante con probabilidades que pueden pasar a futuro, ¿ya? Y eso tiene que se calcular con bastantes variables, llamamos variables exógenas o predictoras, que es lo mismo que variable independiente, o variables endógenas. Pero eso, no se preocupen con la terminología, no se preocupen con eso, que es como nos vamos a estudiar en estadística para ustedes, que es un nivel más avanzado. Importante que ustedes entiendan
que los estudios predictivos son estudios de probabilidades que se puede ocurrir algo al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, eso sin estrés. Entonces, verán, déjenme, ya, empezando acá con ustedes. ¿Cuál es la tarea que ustedes deben hacer? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las tareas que ustedes deben hacer? Antes de decir la tarea, déjenme entrar rapidito aquí en el de ustedes, solo para no decir cualquier cosa. Participantes. Déjame ver aquí grupos. Todavía no su grupo de ustedes, chicos. Ustedes tienen grupo ya, o sea, ya está conformado, o sea, ustedes ya saben quién está en mi grupo y quién está en el otro. Ya, entonces ahorita voy a compartir con ustedes para que me ayuden llenando eso, por favor. Voy a hacer ahorita los grupos, ¿ya? Esperen. Grupo 1. José Rosales, tú empieza. ¿Quién son las personas de tu grupo 1? ¿De acuerdo? Profe, no me acuerdo, déjeme revisaría. Sí, vea. Profe, lo que pasa es que nosotros estábamos designados los grupos, pero con los estudiantes que ya nos dividieron. Entonces, verán, entonces ustedes, hasta el fin de semana, ¿de acuerdo? Ustedes me dan el grupo WhatsApp para que yo suba en mi plataforma que ustedes vieron de Leva. Yo necesito poner a ustedes en grupos, pero en fin, lo que quiero que ustedes hagan como actividad, ya, que en grupo, obviamente, que en grupo ustedes busquen un artículo, o sea, de terapia física, cualquier tipo de artículo, no importa. O sea, ustedes escogen y ahí en este artículo ustedes me van a decir, ya ustedes escriban en una hoja de Word, no importa, las variables y si son cualitativas, si son cuantitativas, si son nominales, si son ordinales, si son independientes, si son dependientes. O sea, ustedes en el artículo, hay artículos que ya identifican. Hay una sección en la metodología que puede decir variables, pero hay artículos que no van a identificar. Ustedes tienen que leer bien los resultados y analizar cuáles fueron las variables que les midieron. Entonces, ¿qué ustedes van a subir? Déjame compartir otra vez con ustedes la tarea que deben hacer, ¿ya? Que ahí ustedes ven, no hay ningún problema. Activar edición. Espera un ratito. Está hablando de variables. Voy a poner aquí en la 2, perdón. Voy a poner aquí editar. Variables. Porque aquí yo subo la clase y yo subo no PowerPoint. Entonces aquí, en la actividad, voy a añadir una tarea. Tarea, ejercicio, variables. Aquí yo pongo buscar un artículo de su área y encontrar las variables medidas. Essas variables ustedes deben clasificarlas como os pontos, qualitativa nominal, dicotômica ou politômica, qualitativa ordinal, quantitativa discreta, quantitativa contínua, dependientes, independentes ou interdependentes. En una hoja de Word, pone sus nombres, número de grupo, título del artículo y la tarea, ¿no? Subir el Word y el PDF del artículo. ¿Ya? La tarea que fez hoy, 24, la tarea hasta la próxima semana, 1 de octubre, hasta el 29 no sé qué. Solamente voy a permitir 2 archivos, que es el Word y el PDF. Calificación de entrega por grupo sí, por eso necesito del grupo. Avisos no, calificación va a valer 2 puntos.
Sobre 10, digo, ya, guardar y mostrar. Todavía no hay grupo, ¿viste? Déjame ver, alguien está escribiendo. ¿Cuántos? ¿Cuántos dijo, profe? Ya. Puede ser 6 o 7 máximo, ¿de acuerdo? Ya, profe. Ya. Aquí no dice número de grupos porque realmente no puse grupos, pero ustedes tienen 7 días para hacer la tarea. Si ustedes tienen, o sea, mientras que ustedes están buscando los artículos o la variable, pueden escribirme para decir, profe, eso es variable, eso no es variable. Entonces ustedes, no hay ningún problema que me escriban para explicar, para que suban la tarea el más perfecto posible, para que puedan sacar 2. Ahora, una pregunta, no hicimos ninguna actividad del video, ¿verdad? Yo puse en otro grupo, pero no hice ninguna actividad del video. Entonces, espera un ratito, porque de bioestadística, déjame mirar. Y también, como se dice en bioestadística, quiero ver exactamente cuál fue la actividad del video que puse para los de bioestadística, para que sean iguales, yo calificar de forma igual, para no tener ninguna. Déjame ver cuál fue el ejercicio que les pasé. Medida de cuál es esto, clase, no, no fue esa clase, de esa tarea, introducción de estadística, lectura, no, esa fue igual que ustedes, descriptivo, lectura, video, artículo, ¿qué es? Ah, también puse las variables. Como los chicos son de primero, ese grupo, ellos no tienen esa diapositiva que es un poquito más avanzada, pero hay una actividad que yo pasé. Ah, ya entendí. Ya voy a entrar para o de ustedes también. Ya voy a pasar aquí. Eu vou explicar, mientras que voy anotando. Son 2 actividades que deben hacer y yo olvidé de decir semana pasada. Voy a entrar aquí otra actividad, era introducción a bioestadística. No hay ninguna actividad exactamente. Voy a añadir una actividad, otra vez, una tarea. Voy a poner aquí. Voy a explicar para ustedes rapidito ya, pero déjenme primero anotar. Video, explicación de medida social y medida. Analizar la explicación en el video del día 24 de septiembre de subir vídeo 24 y en Power. Un ratito. Eso, calma. Ahí parcial. Essa seria 4 de setembro. Já. Casar setembro não, 4 de outubro. 4 de outubro. Um domingo, obviamente. Tem mais dias para hacer. 2 archivos também. Entregação de entrega, enviar por grupo, sim. Sim. Calificação também, 2 pontos. 2, 4, já. Não, essa aqui eu vou poner 3, porque como vão ter muito mais complicaciones. Ya, aquí ustedes van a tener 9 días, profe. 10 días, ya. Déjame explicar. Anoten ahí, por favor. La explicación es ahora, ¿ya? Cuando ustedes revisen ese video. Ustedes en grupo, ustedes también van a buscar, pueden utilizar el mismo artículo de la actividad anterior o pueden buscar otro artículo. Pero en este artículo, para esta tarea del video, ustedes deben buscar y explicar las medidas de tendencia central que habíamos hablado, promedio, modo y mediana, y las medidas de dispersión. Normalmente lo que voy a encontrar en los artículos es la desviación estándar e intervalo de confianza. Si tienen esos dos, suficiente. Desviación estándar, intervalo de confianza 95%, si tienen esos dos, suficiente en el artículo. ¿Qué deben hacer ustedes en el video? Verá, hay diversas formas de hacer el video como ustedes quieran hacer. Ustedes, por ejemplo, yo tuve grupos de estudiantes que explicaron, primero todos del grupo deben hablar, todos. ¿Cuántos minutos debe ser el video? Máximo 10. Claro, si pasan hasta 15 o 12 o 13 no hay ningún problema, ¿ya? Yo pongo máximo 10 minutos porque es suficiente para explicar un artículo. No es que todos, por ejemplo, si yo estoy en el grupo de Nicole Cueva Iraní, no es que Nicole va a hablar el artículo completo, yo hablo el artículo completo y Iraní no. Las tres lo que vamos a hacer es primero ver qué va a hablar primero la Nicole Cueva, después hablo yo, hago una parte del trabajo, después habla la Iraní, ya.
ustedes pueden explicar a sus padres, obviamente, ali de su casa, o también ustedes pueden hacer formato conferencia, como estoy haciendo aquí con ustedes, ya en Zoom. Porque si cada uno grabar, ahí también tiene el trabajo de editar el video, ¿sí o no? Entonces, ustedes pueden pedir a 5 compañeros, 5 personas que ingresen el Zoom y ustedes abren la diapositiva no PowerPoint y ustedes pueden ir explicando para grabar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, supongamos así. Una cosa súper importante es que ustedes se presenten. Por ejemplo, yo voy a presentar de mi grupo. Buenas tardes, buenos días, compañeros, lo que sea externo. Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo 1 de la carrera de fisioterapia, de la cátedra de estadística y epidemiología. Hoy vamos a hablar sobre ahí el título del trabajo, ¿no? Los factores asociados a tal cosa. Los integrantes del grupo son Nicole Cueva, Irani Díaz y mi persona, Paloma Lima. Entonces, la estructura será la siguiente. A principio, Nicole Cueva va a explicar la parte introductoria del artículo, Irani va a explicar la cuestión más metodológica y yo voy a terminar con los resultados de discusión. Ese será el orden. Por favor, pase la palabra a Nicole Cueva. Nicole Cueva habla, pone la diapositiva bonita, cuidado con el texto, porque ustedes van a hacer una explicación, cuidado con eso, chicos, ¿ya? Si ustedes quieren saber cómo hacer una exposición, si tienen algún problema, pueden decirme, pero como está en cuarto nivel, ya deben haber hecho un montón de exposiciones, ¿no? Entonces, a Nicole Cueva habla, a Dani Díaz habla, yo hablo y termino el video, y ustedes suben el link del video a Leva. Ahora, claro, por ejemplo, mis clases, como son muy pesadas, lo que yo hago, yo subo a mi YouTube y después subo el link del YouTube. O también pueden subir el link a la nube y compartir el link a la nube en el comentario y decir en el comentario, profe, el link está en la última diapositiva del PowerPoint. Entonces yo veo el link y yo abro, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con el Google Drive, porque Google Drive siempre me pide permiso para ingresar. Entonces, cuidado con el nube que ustedes van a subir. Pero es más fácil que suban en YouTube de alguien y suba la tarea. Con más trabajos grupales, solo una persona sube la tarea, ¿de acuerdo? Entonces, revisen bien si subieron el MP4, si lograron subir, y revisen bien si subieron la diapositiva correcta, el PowerPoint correcto, porque a veces hay problemas, yo califico mal, ¿ya? Entonces, es eso básicamente esa segunda tarea, para que ustedes se igualen también a otro grupo, a pesar que otro grupo nivel más bajo, pero también es bioestadística. Entonces, con esa tarea, la forma más idónea de aprender algo es explicando, ¿ya? ¿Qué que ustedes van a hacer? Van primero buscar el artículo, van a leer el artículo, van a hacer su guión, lo que van a hablar, ¿verdad? Entonces, con esos pequeños detalles, ustedes van aprendiendo que realmente es una medida de dependencia central, dispersión y la actividad de las variables. Entonces, con esas tres cosas, esas dos actividades, perdón, yo voy a estar segura que ustedes aprendieron. Yo lo que les recomiendo es que ya vayan buscando ya esas tareas antes del examen, porque estoy segura que si ustedes buscan esas tareas antes del examen, que es día 1 de octubre, ustedes van a aprender mucho más. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta el momento? Preguntas, inquietudes, molestias que tienen, hablen ahora o cállense para siempre. ¿No? Entonces, hoy es solo esto, entre comillas, ¿verdad? A pesar que ustedes todavía tienen 40 minutos. Aprovechen esos 40 minutos para ya hablar entre ustedes sobre los grupos, suban en WhatsApp, para que ya empiece a subir en Eleva, ¿de acuerdo? Si ustedes tienen un tiempito para discutir, pueden buscar los artículos en Google Académico, en el PubMed, pero está en inglés también, el PubMed, el Cielo también está, pueden buscar en español, no hay ningún problema. Un artículo interesante, chicos, lean bien, un artículo, no solamente a que hablen sobre cosas así, muy básicas, pero busquen cosas realmente que llamen la atención, ya que también ustedes aprendan, yo también voy a aprender con sus tareas, obviamente. Entonces, les deseo que tengan un resto de la tarde buena, la noche también, que pasen un buen fin de semana y cualquier cosa solo escribirme, ¿de acuerdo?